sentimos la alegría de estar en la calle. La nueva ley orgánica nos permite acercarnos a cada persona con discapacidad, escuchar sus necesidades y garantizar sus derechos. La ley establece los derechos de las personas con discapacidad en áreas como la educación, el empleo, la salud, la accesibilidad y la participación social. Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que todas las personas con discapacidad en Venezuela puedan ejercer sus derechos y vivir en plenitud. Juntos construimos una sociedad donde la inclusión es una realidad para todos. CONACDIS está presente, construyendo puentes de inclusión y esperanza. Zoraida Ramírez Osorio, presidenta del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad CONACDI y la Fundación Misión José Gregorio Hernández. Hoy vamos a hablar sobre la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Con especial énfasis vamos a estar comentando dónde nuestros jueces y jueces de paz qué deben hacer para velar por los derechos de las personas con discapacidad. Además de contar con esta ley que fue promulgada el año pasado, también contamos con la institucionalidad como es el CONACDIS y la Fundación Misión José Gregorio Hernández. Recuerdo que tenemos presencia en los 24 estados con las coordinaciones tanto de la Misión José Gregorio como la del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONACDI. Allí ustedes, jueces y juezas de paz, pueden acudir por si requieren alguna asesoría, lo que compete a velar por los derechos de las personas con discapacidad. Pero además de eso, podemos hacer uso de esta ley. Esta hermosa ley que consta de 5 capítulos y 112 artículos. Aquí también es importante recordar que además nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 81, es la primera en consagrar los derechos de las personas con discapacidad. Además de esta ley, también contamos con la Ley Especial del Trastorno del Espectro Autista y la Ley Especial de Trabajadores y Trabajadoras que fue promulgada en el año 2023. Es importante entonces destacar de esta ley. 1. Dentro de lo que es la pirámide de Kelsen, aquí tenemos la Constitución, las leyes, los reglamentos y las ordenanzas. Muchos de los estados han venido elaborando ordenanzas en pro de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente destacándose lo que tiene que ver el tema de la accesibilidad, y sobre todo lo que son la construcción de las aceras. Pero además de eso, también está en velar los derechos y garantías, el uso del transporte, entre otras ordenanzas importantes. Dentro de la estructura de la ley contamos entonces con 5 capítulos. El primer capítulo habla de las disposiciones generales que van desde el artículo 1 al artículo 15. Luego tenemos los derechos, garantías y deberes de las personas con discapacidad desde el artículo 16 al 38. El capítulo 3, las políticas públicas, muy importante porque todas las instituciones deben de velar por los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en esta hermosa etapa de la revolución donde estamos además hablando del gobierno popular. Precisamente es aquí, dentro del seno de la familia, dentro de la comunidad, donde se deben de velar principalmente esos derechos de las personas con discapacidad. Luego tenemos el Sistema Nacional de Dignificación de las Personas con Discapacidad y finalmente dentro de esta hermosa ley están las sanciones. Aquí, como les comentaba sobre el capítulo 1, está el objeto de la ley, que no es otra cosa que velar, garantizar los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y dónde lo vamos a velar? ¿Dónde lo vamos a garantizar? En cada uno de los espacios de la sociedad, en la comunidad, en el trabajo, en la educación. Luego, nuestra ley, uno de los aspectos importantes está el enfoque diferenciado. ¿Qué significa el enfoque diferenciado? ¿Qué significa cuando estamos hablando de personas
con discapacidad. Bueno, uno, la discapacidad es una condición del ser humano, reitero, no es una enfermedad, es un concepto que además evoluciona y que hoy en día nos permite entender que existen distintas discapacidades, ya sea una discapacidad visual, ya sea una discapacidad motora, ya sea una discapacidad auditiva, sea una discapacidad múltiple, sea una discapacidad mental intelectual o mental psicosocial. Y entonces, en este aspecto es importante que en cada uno de los protocolos que nosotros estemos aplicando o atendiendo o en estos procesos de inclusión, conozcamos que existen estas distintas discapacidades y que por lo tanto requieren un protocolo o una atención diferenciada. No es igual cuando yo estoy tratando a una persona con una discapacidad auditiva, donde me tengo que comunicar por lengua de señas o a través del lenguaje escrito, o una persona mental psicosocial o una persona mental intelectual. Es clave para la atención, es clave para el proceso de inclusión y también para comprender un poco más lo que es el tema de la discapacidad. Allí nos encontramos, además de nuestra ley, los principios generales como son la corresponsabilidad social, la transversalidad, la sostenibilidad de las políticas públicas y la no discriminación. Además de eso, un elemento clave dentro de la comunidad en lo cual nosotros tenemos que velar tanto en el seno de la familia como en los espacios en común, es la autonomía de las personas con discapacidad, respetar su cosmovisión, respetar su creencia, garantizar la accesibilidad, garantizar su libre sexualidad. Luego tenemos, entre otros aspectos, yo creo que esto es uno de los elementos clave en este primer capítulo, el enfoque de igualdad y no discriminación, el enfoque de igualdad y equidad, las obligaciones que tiene el Estado, las obligaciones que tiene la familia, las obligaciones que tiene la sociedad en general y esa corresponsabilidad. No sin dejar recordar que las personas con discapacidad también tienen el derecho a la participación y sobre todas las cosas de trabajar lo que es la prevención y siempre teniendo además, como lo dice en el artículo 13 de nuestra ley, el interés social y la utilidad pública cuando atendemos a las personas con discapacidad. En este caso, además siempre la interpretación, como lo reza el artículo 15, va a estar a favor de las personas con discapacidad. Es esencial conocer el capítulo 1, leerlo detenidamente para que ese va a ser uno de los elementos clave para poderlo aplicar dentro de la comunidad. Luego viene un capítulo muy, muy hermoso porque es donde están los derechos, las garantías y los deberes de las personas con discapacidad. Y allí nos vamos a pasear por todos los derechos civiles, educativos, del trabajo, de la salud, del transporte, pero sobre todo, sobre todas las cosas, el derecho que también tienen las personas con discapacidad a la libre asociación y reunión, al uso de la lengua de señas y como entonces sería interesante con el apoyo del CONAC y de la Misión José Gregorio aplicarlo dentro de la comunidad y hemos visto cómo entonces la familia juega un rol importante en cuanto a su corresponsabilidad, en cuanto a sus derechos, pero también más adelante vamos a ver en cuanto a sus deberes y obligaciones. Están los derechos sexuales y reproductivos, el derecho del nivel adecuado, la vivienda y todo lo relacionado con la educación, como lo acabo de mencionar, la cultura, el deporte, el trabajo, los derechos económicos. Así también es importantísimo la accesibilidad. Luego nos encontramos con el capítulo 3, que es un capítulo donde en este caso corresponde a todo lo que son las instituciones públicas, gobernaciones, alcaldías, ministerios, todos los entes que van relacionados con las políticas públicas. Y no es otra cosa que se debe transversalizar en materia de política pública estos derechos de las personas con discapacidad y tenerlos siempre presentes dentro de ese sector en el cual llamamos vulnerables, porque son vulnerables porque por la condición tienen algunas limitaciones, pero como ser humano tienen todas las potencialidades. Entonces aquí estamos hablando
Dentro de estos grupos vulnerables se destacan las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores y las personas con discapacidad, artículo 41. Luego, súper fundamental dentro de la comunidad es que las personas con discapacidad requieren alto nivel de apoyo, sobre todo si tienen una discapacidad intelectual mental, si están encamados, y esto nos hace reflexionar porque no solamente la persona con discapacidad, también son los cuidadores y las cuidadoras. La atención domiciliaria, resaltar siempre su capacidad jurídica, el uso del certificado de las personas con discapacidad, mis jueces, mis juezas de paz, cuando estemos atendiendo a una persona con discapacidad, verifiquemos que estén certificadas ante el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAC. Luego de eso está un hermoso artículo, que es el artículo 48, donde nos vuelve a hacer la reflexión de lo que es la atención preferencial. Esta atención preferencial con el enfoque diferenciado es para todos los tipos de discapacidad y también está indicado para los cuidadores o las personas que estén a cargo de las personas con discapacidad. Puestos de estacionamiento, transporte público, las exoneraciones, pero además de eso, en este capítulo nos indica cada uno de los tipos de discapacidades. ¿Qué significa entonces una discapacidad auditiva? ¿Qué significa una discapacidad visual? Una sordoceguera, una discapacidad motora, la discapacidad dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, y así sucesivamente. Existen unas enfermedades de baja prevalencia que también pasan a ser una discapacidad. Luego, que es el Sistema Nacional para la Participación, Dignificación y Atención Integral de las Personas con Discapacidad. Y aquí podemos encontrarnos donde este sistema, donde todos tenemos un rol importante. Los ministerios, las misiones, las instituciones, los consejos comunales. Dentro de la comunidad es clave que se deben de conformar los comités de personas con discapacidad y además de eso también están los movimientos sociales. Podemos entonces verificar varias cosas dentro de la comunidad. Uno, como acabo de destacar, si la persona está certificada. Dos, si está organizada en un comité comunitario de personas con discapacidad. Tres, si pertenece a algún movimiento social, si conoce la ley, entre otros aspectos. Finalmente, quiero destacar el capítulo 5, donde me habla de la aplicación de las sanciones a través del cuerpo de fiscalizadores y de consultoría jurídica. Uno están las sanciones por multa, clausura del establecimiento, asistencia a secciones, capacitación y concientización en materia de discapacidad, y finalmente está la inhabilitación para el ejercicio de oficio y de profesiones. Entonces, con nuestra ley, estamos aquí garantizando los derechos de las personas con discapacidad.